Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida a Jorge Berry. Jorge, buenas noches. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también a Víctor Hugo Michel. Víctor. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? El día de hoy volvió a ser tema, lo ha sido toda la semana, pero pues parece que no deja de estar en las portadas de los principales portales del mundo. Y mañana será sin duda también materia de todos los periódicos. El tema de la migración y la posición del señor Donald Trump. Quiero dejar sobre la mesa dos asuntos del día de hoy y retomamos lo que ha pasado en la semana, si les parece. La portada de The Economist, una portada que seguramente va a marcar época por esta Welcome to... The Economist. The Time, bueno, también The Economist va a marcar época, luego la platicaremos. The Time con la presencia del señor Trump. Y bueno, ven ustedes ahí la imagen, el video del cual se tomó a esta niña hondureña, a quien le da la bienvenida, irónicamente, el señor Donald Trump. Sí, la foto originalmente es del New York Times y desde que se publicó la foto, pues causó mucho revuelo. El Times la usó de manera muy interesante. Sí, desde luego. Desde luego. Y al mismo tiempo, Jorge, se dio la posposición de una decisión del Congreso, donde hoy se discutían leyes migratorias, había dos iniciativas y no se llegó a ninguna resolución, se pospuso para el próximo martes la votación que pues trataría de establecer una regla en materia migratoria. ¿Cuál es tu perspectiva? El problema en el Congreso es que las dos iniciativas que estaban en la Cámara de Representantes, ambas de origen republicano, no tenían la más mínima oportunidad de pasar en el Senado. Entonces, con la reversa que dio Trump al decidir mandar su orden ejecutiva para que no se separaran más a las familias, cosa que es muy debatible porque esa orden ejecutiva está hecha pues, al vapor y no es posible que no tenga sustento legal. Pero en fin, fuera de eso, les dio tiempo, ¿no?, a los legisladores para tratar de armar algo, pero el problema es el mismo. Trump quiere el muro. Sí. Y los demócratas no se lo van a dar. Entonces, mientras no salgan de ese impas, no habrá legislación. Y como ya la presión es menos por la orden ejecutiva, por lo menos hay la intención de ya no separar a las familias, pues como que se están dando un respiro los legisladores para ver si pueden ponerse de acuerdo en algo que firme Trump. Ahora, hay reportes el día de hoy a propósito de una gran confusión en la frontera, porque no queda claro con la orden ejecutiva qué hacer con los inmigrantes ilegales que son detenidos. Entiendo que no ha cambiado la política de cero tolerancia. No. Entonces, la orden ejecutiva lo que impide es la separación de las familias. No queda claro entonces si los que son detenidos en su carácter de ilegal, pues van a ir a las jaulas también, o qué es lo que va a pasar, cómo se va a combinar eso. Ahí pasa algo interesante, porque está este fallo de Flores, que es el que supuestamente de hace varios años evitaría que un niño fuera llevado a un centro de detención después de 20 días. Aquí la parte interesante es... No, lo que no pueden es mantener encerrado a un niño más allá de 20 días. Por eso, más allá de 20 días. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si los mantienen unidos en ese momento y mantienen a los niños durante más de 20 días en estos centros de detención, ahí puede haber un reto legal por parte del Departamento de Justicia o por parte de organizaciones en contra de Trump. Es decir, están en una situación de difícil resolución y pareciera que cada vez, con cualquier decisión que van tomando, se va complicando aún más la posibilidad de encontrar una salida a esta crisis de su propia manufactura, hay que decirlo también. Ahora, eso es el aspecto jurídico, pero el aspecto práctico es igual de espinoso. Porque Trump, con la orden ejecutiva, lo que dice es, ok, como vamos a mantener la tolerancia cero, las familias no se van a separar, pero van a estar encerradas. Juntas, pero encerradas. Pero no puedes más de 20 días. Los niños no puedes más de 20 días. Pero entonces tienes que volver a separar a las familias eventualmente. Bueno, pero vamos, mientras sigan las detenciones, simplemente no tienen el cupo, no tienen espacio. Tienen unas 350 camas, pues, designadas para mantener retenidas a las familias,
y necesitan 20,000 más. Y estamos hablando de un costo de 35,000 millones Que de hay un dólares. punto interesante, porque hoy anuncia el Departamento de Defensa que Que van se a están poner bases habilitando. militares. Pero es decir, ¿hasta dónde llega esto y cuál va a ser el costo político de estar haciendo esto, de estar separando a las familias primero, que ya lo trataste de resolver, pero aún así estás deteniendo a un número considerable de gente con esta política de cero tolerancia? Financieramente, económicamente no es sostenible, políticamente menos. Pareciera que Trump se puso una camisa de fuerza que simplemente se va apretando cada vez más. No veo en este momento una solución a esta crisis que ellos mismos han ido profundizando. Pero aparte, jurídicamente ya nos metimos en un enredo por Terrible, esta, por Flores. por esta circunstancia que refieren. Porque más allá de que no haya el cupo físico para darle entrada a las familias que son detenidas, ¿qué va a pasar cuando se den estas circunstancias de más de 20 días? ¿Y qué va a pasar con los que fueron separados de sus familias? Eventualmente uno puede considerar, no es retroactiva la ley, pero estos 2,000 niños detenidos, No, ¿qué pero pasa? para esos no hay manera, o sea, no tienen protocolos, no saben ni dónde están, pues, porque los han repartido mañosamente en diversos puntos del país. Hay niños en Nueva York, hay niños, las aerolíneas se acercan a decir, perdón, pero en mi línea no vuelan. suban niños separados de las familias. American Airlines, ¿no? Específicamente. American Airlines, United, creo que United también, Sí. en fin, varias que ya protestaron el asunto. Porque aparecen niños en Nueva York, de repente, niñas, porque estas fueron las niñas, que pues la prensa descubrió uno de los albergues que están usando, porque todo lo han hecho en medio del sigilo y del secreto. ¿Quién sabe por qué? Algo estarán escondiendo ahí que no quieren que haya imágenes y que la gente vea. Es Hay una- fecha en que no permiten la entrada de la prensa. Hay a una ninguno de nota los interesante, centros. porque el LA Times manejaba, y hay una denuncia, hay una demanda interpuesta por un abogado en contra de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Interna. Hay que tomárselo con 2 pizcas de sal, por supuesto, pero lo que argumenta la denuncia es, o la demanda, es que se está medicando a estos niños. Se les está dando antidepresivos sin su consentimiento, sin consentimiento de sus padres, por supuesto. Y ese es un tema que está empezando a generar mucho ruido. Era la nota principal hace unos instantes del LA Times. Hay que ver hasta dónde llega ese asunto. Lo que tú dices es muy cierto, Jorge. Algo esconden. Pues sí. Ahora, de demandas, pues ya el gobierno de Nueva York, Ya va como a el entrarle. gobernador, ya los demandó también. Hay varias organizaciones civiles que también están procediendo con demandas. Hay cientos, miles de abogados ofreciendo sus servicios gratis para tratar de representar a estos niños. Y, caramba, ¿cómo es posible que Melania haya salido con esa chamarra Qué cosa. a hacer la visita? Le dijo Trump, y te la pones Ahí para está. Ahí lo vemos castigarla. atrás. Para Ay. castigarla. Ahí la tenemos en la imagen. En pocas palabras dice, me vale queso. I really don't care, do you? Es lo que dice esta chamarra que es de Sara, que ya está moviendo el precio, es como de $39. Pero ¿cómo se ocurre? Ustedes recordarán hace unos meses también cuando fueron a una zona devastada por un desastre natural, ella iba de tacones altos. Texas. Sí. Y hubo una fuerte crítica de, bueno, pues, ¿usted dónde cree que está? ¿No? Ya después se cambió por esto por unas botas. Pero un día en el que supuestamente tienes que mostrar cierta solidaridad, vas con esta chamarra. ¿Qué mensaje quieren enviar? Pero además es muy interesante porque ella el día de ayer había expresado una crítica a la separación de las familias. Y esto me lleva a poner sobre la mesa otra pregunta. Hay quien dice que la orden ejecutiva firmada por Trump ayer derivó de una fuerte diferencia al interior de la Casa Blanca, donde un lado estaba Melania, estaba Ivanka, estaba Kushner, estaban varios que presionaron a Trump para echarse para atrás y evitar las críticas que estaba desatando. Yo creo que la consideración de la Casa Blanca tiene poco que ver con que Melania o Ivanka estén preocupadas por el futuro de sus niños. Tiene que ver más bien con cómo se ve el asunto, Sí, la óptica políticamente, del asunto, porque va a electoralmente. tener repercusiones en las elecciones de noviembre. Entonces, Trump no pensó que fuera a quedar tan mal. Él pensó que iba A quedar como el duro, tener ¿no? apoyo de su base. De su base, y de su base lo tiene. Lo que pasa es que no contaba con la enorme indignación que causó. Un gran ejemplo fue lo que le pasó a la secretaria Nielsen. Christine Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, que fue la encargada de salir a defender ante la prensa esta política. Cuando fue a cenar. Sí, esa misma noche, después de decir todo lo que dijo ante los reporteros, se fue a cenar a un restaurante mexicano. En Washington. A un restaurante mexicano, por Dios. Entonces, pues, ¿qué le pasó? Que la sacaron a gritos
abucheos y además aguantó vara, porque se quedó cenando en medio de la gritería y todo. Sí, ya siguió cenando. Por lo menos me acabo mi platillo y ya luego me voy. Mis tacos. Acabo mis tacos. Sí. ¿Cómo visualizan? ¿Cuál es su juicio respecto a la actitud del gobierno Aquí está mexicano? el restaurante, aquí está la... Ah, sí, es la escena. Se clavó en su iPhone como para tratar de Sí, obviar pero lo que los estaba gritos pasando. y los activistas que andaban por ahí no la dejaron cenar tranquila. Y fue espontáneo, es decir, esta no fue una manifestación organizada, planeada, con gente citada, como Bueno, las que vieron. Bueno, solemos hacer hay un aquí. debate sobre eso, porque una nota del Washington Post decía que era precisamente una organización llamada Socialist America, algo así, una organización la que hizo esta protesta. Habrá que ver finalmente, ¿no? Pero el hecho está en que le tocó, la corrieron a gritos de ahí. Yo lo que sí reconozco es, si esto hubiera pasado en México con un secretario de Estado, los guardaespaldas no hubieran estado ahí tan amables, ¿eh? Quizás hubieras visto otra cosa, nada más como un detalle, nada más comparativo. Pero bueno. Regreso a la pregunta, la actitud de México y si hay que hacer algo más de lo que hasta ahora se ha hecho. Mira, yo creo que México difícilmente puede hacer algo porque nosotros no tenemos la cara limpia en este asunto. No, pero yo ahí sí difiero de ti, Jorge. Ahorita finalmente vemos. Sí. el número de mexicanos es reducidísimo. Hay muy poquitos niños mexicanos involucrados en eso. Tengo entendido que la cifra que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores fue como de 25, Sí. de los cuales 23 ya se sabía dónde estaban y ya tenían información de cómo localizarlos y todo esto. México no se puede poner muy indignado con el asunto porque, dijéramos, nosotros tratamos muy bien a los centroamericanos cuando pasan por aquí, Pero ya por te ahí. está generando un problema en la frontera norte. Ahorita ya tienes un tapón, porque sí hay gente que en este momento ya decidió no cruzar hacia Estados Unidos precisamente porque no saben qué es lo que va a pasar, si los van a separar, no los van a separar, qué es lo que va a ocurrir. Platicábamos con el corresponsal en Tijuana y nos decía, el albergue que está ahí a unos kilómetros de la frontera está atiborrado. Sí, claro. Hay gente en este momento, entonces se vuelve ya un problema para nosotros y nos están obligando a hacer algo respecto a la migración indocumentada. Pero yo sí te plantearía algo, ¿y por qué no empezar ya a poner sobre la mesa por qué seguimos cooperando tan animadamente o tan amablemente con un gobierno como el estadounidense cuando hay esta actitud hostil? Ayer platicaba con Miguel Bazáñez y él nos decía, ya hasta el momento se han suspendido 7 reuniones bilaterales de alto nivel entre la DEA y la PGR. Entonces ya empieza a permear esto en el gobierno mexicano de ya no hay este ánimo de aliados, ya empieza a haber ahí una reacción, me parece. sí, pero eso yo creo que tiene más que ver con la manera como actúa la administración Trump que otra cosa. Mira, hace años, hace décadas, este problema que se suscita en Estados Unidos con el ingreso de ilegales era casi exclusivamente de mexicanos. Pero fueron pasando los años, se redujo hasta que llegamos a un punto en el que más mexicanos regresan de los que se intentan ir. ¿Por qué? Pues por el Telecán. Porque Estados Unidos le ayudó a México con el Telecán a construir una economía en la que haya más empleos, en la que la gente tenga más oportunidades. Y eso es lo que los demócratas quieren que Trump haga con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua, con los países que están enviando todas estas cantidades de refugiados. El problema ya no es mexicano. Sí, pero aun cuando, por ejemplo, ya no somos nosotros o los mexicanos no son los que están migrando a Estados Unidos, hoy Donald Trump ya nos pegó. Dijo que los responsables somos nosotros por dejar pasar a los Regresó. centroamericanos y que México, ¿qué? Envía drogas, se roba el dinero. Es decir, ya le pegó a México, me parece como que buscando un enemigo externo, ¿no? Además, volvió a subrayar que si es duro en la negociación comercial es porque no hacemos nada para evitar la migración ilegal. Entonces, está Sigue ahí. siendo nuestro problema. Está ahí revuelto. Creo que el tema va a seguir dando, más allá de que quizás las autoridades mexicanas quisieran que esto ya no tuviera repercusiones internas. Yo creo que las va a tener en los siguientes días y semanas. Antes de dejar el tema, ¿Sí? porque sé que tenemos otras cosas, pero sí hay que hacer notar que tomó una decisión el gobierno de Trump que nunca se había visto, y es solicitar al Departamento de la Defensa que le mande abogados. El Departamento de la Defensa tiene todo un grupo que se llaman JAGs, que son abogados militares. Y entonces Trump los quiere habilitar para que procesen los casos de los indocumentados, es decir, para que sigan los procesos legales de manera expedita, porque no les alcanzan los jueces, no les alcanzan los fiscales, no les alcanza su equipo humano para poder procesar los casos. Las familias que detienen y que piden asilo normalmente tardan entre 3 y 4 años en llegar
al juez de migración que va a decidir su caso. Y también, vamos, tenerlos encerrados 3 o 4 años, no se puede. es decir, es económicamente inviable porque los tienes que mantener. Claro. Una de las soluciones que pretenden hacer es darle fluidez a los procesos para que ese tiempo sea menor, pero digo, no sé cómo se van a dar abasto. Bueno, ahí está lo que hasta este momento tenemos en esta materia.